Bienvenidos a Refugio Alfa. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan, sobre Egipto. Y para ello contamos con un hombre que sabe mucho sobre este tema. Es escritor, divulgador, una persona que va a hablar sobre mitos y leyendas del antiguo Egipto. El señor José Luis Negro. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, espero que te sientas a gusto en este podcast. Perfectamente, estoy como en casa. Bueno, tengo que decirte una cosa. Cuando pusimos en nuestro Telegram diferentes alternativas para hacer este podcast, fue una gran mayoría las personas que votaron. De hecho, fueron cerca de 300 y pico personas que participaron, los que dijeron que querían a un experto egiptólogo en el podcast, en el Refugio Alfa. Y hoy te tenemos a ti. Me alegro que sea así, porque bueno, por lo general siempre suelo ser el pesado de la pandilla de amigos, el brasas, el que todo lo conecta con Egipto y bueno, pues el de los libros bajo el brazo. Entonces, bueno, me alegra mucho de que se interese el gran público por Egipto, porque es apasionante, y infinito e inacabable. Sí, además es un tema que, ya decía al comienzo, es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me encanta. Y cada vez despierta más interés, incluso entre gente joven, que parece ser que es un tema pues, para gente mayor, pero no lo es. De hecho, hoy en este podcast mucha gente no quería perderse esta charla, este podcast que vamos a hacer. Y eso muestra también que despierta bastante interés. Bueno, como primera pregunta, ¿por qué piensas que despierta tanto interés el tema de Egipto? Bueno, pues la egiptología es algo que ha llamado la atención a la humanidad desde los comienzos, ya en época antigua. A los antiguos griegos o romanos les atraía pues ese foco de conocimiento, como los griegos ya le llamaban, y así ha ido sucediendo a lo largo de nuestras generaciones. Es una cultura, yo creo no, es desde luego la cultura más longeva de la historia de la humanidad, y foco y cuna de la cultura ya incluso para Mesopotamia, Grecia y Roma. O sea, fue un punto estratégico de conocimiento. Entonces eso yo creo que a gente de nuestra época moderna le sigue atrayendo, ¿no? Ese punto místico que despierta Egipto y ha despertado toda la vida a los seres humanos. Recientemente el tema Egipto ha despertado muchísimos mitos, ha despertado que muchos divulgadores graben vídeos, divulguen pues conocimientos acerca de Egipto, pues quizás no una versión tan oficial, ¿verdad? Esto también ha hecho que personas pues vayan creyendo ciertas opiniones, ¿no? Quién fue el que creó las pirámides, quiénes participaron, en fin, este tipo de temas que de hecho vamos a hablar en adelante. ¿Piensas que el hecho de que haya tantísimo misterio alrededor de las pirámides y de toda esta historia es lo que hay detrás justamente? ¿O por qué hay tanto misterio detrás de las pirámides del Antiguo Egipto? Bueno, a ver, son obras megalíticas, son esculturas, construcciones que tienen casi 4.500 años y hoy en día aún se mantienen en pie. Entonces, eso ya atrae la atención del público, el que va a Egipto o el que lo ve en un documental o el que lo lee en un libro, en una revista. Y en cuanto a la primera pregunta, hace o sea, tú cuando llegas y ves las pirámides en la televisión, las ves de una forma que son gigantes, es una obra increíble, es perfecta, es tal, pero realmente no es tan perfecta. Yo veo igual más perfecta una catedral que una pirámide. En cuanto a construcción, las pirámides son mucho más grandes. Igual era en otra época también diferente, pero bueno, utilizarían las mismas formas y las mismas técnicas que se utilizaron cuando hicieron la Catedral de Burgos, que siempre la pongo de ejemplo, pero es así. Y eso siempre ha llamado la atención a la gente y a especular también un poco, porque siempre resulta un poco más, no sé, apasionante, un poco más especial, ¿no? Decir, bueno, esto no lo han hecho los egipcios, lo han hecho los extraterrestres y le añado un poquito más de misterio a todo esto que ni nosotros ni los que estudiamos la cultura egipcia tenemos una no sé cómo decirlo, una realidad, o sea, podemos ofrecer una
una forma de decir, lo hicieron así, lo trabajaron de esta manera, utilizaron andamiaje, no lo sabemos, entonces no lo sabemos porque hace muchísimos milenios que ocurrió. Y siempre esto resulta muy, pues, muy atractivo para el público y evidentemente hasta a mí incluso en mi época también me ocurrió. Crecí con eso además. Claro, estamos hablando de temas, ya lo has empezado hablando de extraterrestres. O sea, ya has puesto el tema en la mesa, es lo que algo que de hecho creo que es uno de los temas que están pues candentes. Egipto, sí. A día de hoy, extraterrestres. Se ha aposentado. La gente ya lo une de forma automática. Me toca hacer esa pregunta. Es decir, ¿están los extraterrestres detrás de la construcción de las pirámides? Rotundamente no. Y eso sí que lo puedo llegar a afirmar. Tampoco viví para poder decirlo con toda la certeza, pero no. Hay cientos de miles de pruebas físicas de que la mano humana, trabajadores, lo hicieron, ya por historia de Egipto y por lo que nos dice, lo que nos cuenta la arqueología, y bueno, que tenemos que llegar a creerlo. Si hay algo que siempre comento, si hay algo que tuvieron los egipcios muy bueno, es que escribían absolutamente todo. Y ahí queda patente. Entonces, cuando tú llegas a ver una construcción como es la construcción de la Gran Pirámide, estás dándote cuenta constantemente de que todos estos que cuentan, que no todos los bloques son iguales, se utilizó un mortero para un licuado de piedras para hacer, ¿sabes?, unos moldes y que todo... No tiene ningún sentido. Ningún sillar de la Gran Pirámide es igual. Hay piedras que pesan 20 kilos y piedras que pesan 200 toneladas. Entonces, todas son diferentes. Es un trabajo de cantería hecha de la mano. Hay relleno de mortero. La pirámide se asienta en una meseta pequeña que está en la misma meseta de Giza, un pequeño preventorio que hay de piedra. Un 20% del peso de la pirámide es ese preventorio natural que hay ahí. Entonces, sobre eso, por eso se sujeta con el tamaño que tiene hoy en día, porque está hecha encima de todo eso. Y luego se nota... Porque cuando tú te fijas en las piedras, tienen el trabajo con los cinceles de cobre, se han encontrado piezas, material, que te está demostrando eso. Bueno, y más que te voy a contar ahora también de detalles que vas a ver y vas a poder sentir que realmente fue un trabajo humano. Porque no hay nada que diga que... O sea, no hay ningún escrito ni nada que diga que los extraterrestres vinieron a echar una mano, porque yo creo que no vendrían a echar una mano a hacer una pirámide. Yo creo que no tendría mucho sentido, ¿no? No, bueno... Ahí están las teorías y las opiniones. Claro, lo hablas con mucha naturalidad y dejándolo por asentado, pero claro, yo siempre he escuchado de que aunque quisiéramos, eso es algo que yo creo que todo el mundo habrá escuchado, aunque quisiéramos construir las pirámides, te sonará de algo esa frase, ¿no? A día de hoy no podríamos hacerlas. Entonces, ¿cuánto de verdad hay en esa frase? Pues yo creo que le doy un 20% de realidad. ¿Para qué serviría hoy en día hacer una pirámide? Para nada en absoluto. Todas las pruebas que se han hecho han sido a escala 1:10 de las pirámides que se han hecho, para poder demostrar que se podía trabajar tanto con el cobre y con las macetas de piedra o con las bolas de diorita para poder trabajar la piedra y moverla. Solamente ha servido como lo que se llama arqueología experimental. Vamos a trabajar la piedra como la trabajaron ellos, con el mismo material que utilizaron ellos. Pero, ¿de qué serviría hacer una pirámide? Tanto dinero invertido en algo para demostrar a quién, cuando ya la arqueología y la egiptología y la historia te está diciendo que no lo hicieron los extraterrestres. O sea, sería que un multimillonario quisiera pagar y meter a 100.000 personas a trabajar en una pirámide con las técnicas que se utilizaron en el momento, no tendría ningún sentido. Si te paras a pensarlo, realmente no tendría. ¿Para qué serviría hacer una pirámide? Nadie lo ha hecho nunca porque nadie ha dicho, yo pongo el dinero para hacerlo. Si llegara algún multimillonario y dijera, voy a hacer una pirámide, 100.000 personas remuneradas como en época egipcia, vamos a trabajarlo y vamos a hacer una pirámide igual que la de Keops. Sería perfecto. Sí, bueno, sobre los constructores, quiénes participaron, yo creo que es un tema que vamos a sacar un poquito más adelante, pero volviendo un poquito a la pirámide en sí, porque... Yo no tengo el conocimiento, pero esas preguntas yo sé que me las he hecho 1000 veces y mucha gente en casa se las habrá hecho seguramente. Claro, yo me posiciono en aquellos años en la que no hay tecnología, no hay grúas, no hay maquinaria, no hay taladros, no hay forma de romper esas piedras, ¿no? O sea, o hacerlas de forma automática o con una maquinaria.
llegar a construir todo aquello, levantar esas piedras, cómo hacerlos, cómo colocar esos bloques sin toda esa maquinaria. Claro, yo pienso que es ahí donde nacen esas teorías, porque al final la mente humana dice que es imposible, ¿cómo lo hicieron? Es decir, José Luis, ¿cómo hicieron las pirámides? Porque no tenían maquinaria. Si no fueron los extraterrestres, ¿cómo lo hicieron los hombres? Yo siempre pongo de ejemplo la Gran Muralla China. Existían las mismas técnicas de trabajo que en la época egipcia. Y se hizo una muralla que recorre no sé cuántos kilómetros de largo. Luego, por ejemplo, veo el Panteón de Roma, veo el anfiteatro, veo cuando miramos, por ejemplo, Grecia, o sea, las construcciones de Grecia, todas. Era un trabajo megalítico. Era un trabajo, como te decía, se trabajó directamente encima de una meseta, de un montículo de piedra. El padre, Seneferu, el padre de Keops, hizo 3 pirámides. En Dashur, fuera en Dashur, sí, hizo la pirámide acodada, la roja, y la pirámide, que es la más parecida, y una pirámide que se desmoronó también. Trabajó 3 pirámides su padre. Anterior a él, se empezó a construir pirámide porque se utilizaban ya los templos solares, que eran unos templos que era como que subía hacia arriba también, la forma piramidal. Y bueno, pues o sea, esta pirámide dedicó muchísimo más tiempo, se dedicó mucho más tiempo porque en ese momento seguramente el poder del faraón, el poder del soberano, era mayor y pues quiso demostrar llegar a hacer lo que hizo su padre mucho más grande. O sea que sí que se trabajó allí. La cantera principal de donde se sacan las piedras de la fabricación de la pirámide de Keops está a escasos metros de la pirámide. Y ahí es de la cantera porque geólogos han trabajado y han hecho el estudio de unas piedras, las ya talladas y las que quedan aún por tallar y están quitadas de ahí y es la misma composición, es la misma piedra del mismo sitio. Entonces ya te están hablando, ya no solo arqueólogos, ya te están hablando geólogos. Luego el trabajo de todos los que trabajaron en las pirámides, aunque me voy a saltar una pregunta creo que tuya, la necrópolis de los trabajadores que trabajaron en la pirámide de Keops están rodeado de los nobles y del monumento funerario del faraón Keops. O sea que ya te están contando un poco que todo ese entorno y todos esos enterrados que hay allí, todos esos muertos, eran los que trabajaban para el faraón durante el tiempo que fuera. Heródoto nos dice que fueron 20 años. Heródoto visitó Egipto en el siglo IV a.C. y él cuenta, que también hay que pensar un poco cómo pensaba este griego, hablando con la gente que hacía 1000 años que se habían construido las pirámides, ya en época de Heródoto. Y él cuenta las piedras que se colocaron en el momento, los años que se dedicaron en colocar las piedras, que luego esto con el paso de los años se ha ido investigando y se sabe que han sido más años, que se hizo antes, un poquito antes de lo que cronológicamente nos cuenta Heródoto. Y bueno, es que tenemos un montón de datos. Te puedo contar, me he preparado un poquillo, hay un batiburrillo de datos que luego te voy a ir contando, hasta incluso un papiro. Un papiro. Apareció un papiro en el año 2017 por un equipo de egiptología de Francia, Pierre Talet, encontró cerca unos almacenes donde se guardaban unos barcos, porque no eran propiedad de los trabajadores, sino eran del faraón, que contaba, era un texto de contabilidad, los hombres, los barcos, los números de piedras que se transportaban y que se colocaban al día en la pirámide de Keops. Es un trabajo de contabilidad en un papiro. Se reconstruyó y se pudo transcribir perfectamente para contarlo al público. Dices los barcos, es decir, los barcos también fueron un medio de transporte para transportar esas piedras. Fue casi el mitad-mitad, 50-50. Pero en este caso son las piedras que recubrían, las piedras de caliza blanca que recubrían a la Gran Pirámide. Nosotros hoy en día vemos el esqueleto de la pirámide. Lo que estamos viendo es el trabajo de relleno, los sillares colocados como se pudieron, pero lo que realmente recubría la pirámide, que lo hacía que era una pieza perfecta en todos sus ángulos y en todos sus vértices, era la piedra de caliza blanca que la hacía brillar entre todo. Y arriba el benben, que era una pieza de oro, que era como si dijéramos lo que coronaba la pirámide, que supuestamente era de oro. Pues aquí en este papiro nos está contando el número de trabajadores y los viajes que hacían. Antes te lo comentaba, creo, 10 kilómetros separaban, o sea, 10 kilómetros más arriba estaba el río Nilo pegado a lo que es el asentamiento de Giza. Hoy en día, 4000 años después, está 10 kilómetros abajo. Y hay que saber que en cada punto había unos embarcaderos reales, porque según la tradición egipcia,
estaba el lado de los vivos y el lado de los muertos. Entonces, en ese viaje hipotético que hacía el rey, al otro lado, cruzaban de la orilla de los vivos a la orilla de los muertos para ser enterrados. Pasaban por un embarcadero, que era una vía procesionaria, que les llevaba a la tumba para enterrar al soberano. Entonces, había afluentes que llegaban a la misma puerta de entrada donde estaba la pirámide para descargar las piedras y que las fueran colocando los trabajadores. Y eso está escrito se llama Papiro de Merer, que era el nombre de este funcionario que trabajó en los últimos años de la construcción de la Gran Pirámide. Has dicho anteriormente de que a día de hoy no se ha hecho una pirámide porque no ha interesado. Que no, ¿quién va a construir una pirámide y por qué? ¿Por qué la hicieron ellos? Vale. La pregunta es por qué y para qué, ¿no? ¿Y para qué? Por supuesto. Vale. Claro. Bueno, la historia nos cuenta que es para enterrar al soberano. A un soberano, ¿no? Como no solo en el caso de Queo, sino de su hijo Kefren, su nieto Micerino, Menkaura, o su predecesor, que hizo 3 pirámides, Sneferu, las reinas colindantes, las princesas, etc. Cuando nos cuentan la historia, eso es una pirámide, es una construcción megalítica, y bueno, pues de ahí han salido miles y miles y miles de teorías, a cuál más bonita, a cuál más loca. Que ahora mismo así pensando, por ejemplo, dicen, se hacían las pirámides para llegar hasta lo más alto y estar en conexión con los dioses, ¿no? Los dioses, las estrellas imperecederas, como yo le llamaba, ¿no? El cielo de los muertos, como nosotros. Pues tiene cabida, pero yo opino que, bueno, no sé si sabes que en el Antiguo Egipto había cosmogonías diferentes. La creación del mundo dependiendo del sitio donde habías nacido. La más importante será la hermopolitana, la heliopolitana y la menfita. En cada una, un dios demiurgo, un dios que se autocreaba, en algunos casos, tenía que crear todo, así como nuestra religión judío-cristiana. El dios que aparece y recrea todo lo de a su alrededor. Pues en esta cultura, la cosmología heliopolitana, el dios Atum creaba desde las aguas del Num, como ellos le llamaban, las aguas del caos, donde no existía nada, emergía una colina primigenia, que es como le llamaban ellos. A partir de esa colina primigenia, él se aposentaba encima y ya podía empezar a trabajar seres humanos, dioses, la creación del agua, el cielo, la tierra, con los dioses que cada cosa tenía. Entonces, es la explicación, para mí, más verídica de por qué es una pirámide, ¿no? Es la colina primigenia. De hecho, hay un jeroglífico que constantemente sale como, ¿no?, esa colina primigenia. Sí. La pirámide tiene un jeroglífico también, que es Mer, M-R, porque no existían todas las vocales en el jeroglífico, y ya te lo está diciendo, pirámide, ¿no? O sea, la construcción en sí. Hay uno de los temas que yo creo que están por ahí siempre circulando, y es la vinculación del pueblo egipcio antiguo y las estrellas. La colocación de las pirámides, hacia dónde apuntan, ese tipo de cosas que ha hecho que bueno, pues den a luz pues una teoría de que tenían una capacidad matemática y unos avances pues que estaban muy fuera de su época. O sea, ¿cómo eran capaces de hacer todo eso? Así es. Ya Mesopotamia ya tenía mucho conocimiento de astrología y astronomía y sabían mucho de ello, y es algo que salpica también a los egipcios. No se sabe si por parte de Mesopotamia, pero sí que realmente los egipcios lo que hacen es perfeccionarlo. Llega un momento al principio, ya casi al principio, en el Reino Antiguo, que ya tenían conocimiento de casi todos los planetas que nosotros conocemos. Tenían conocimiento de las rotaciones del Sol, la Luna. De hecho, cada cosa tenía su deidad, cada punto. Ellos creían también un poco diferentes a nosotros. Ellos hablaban de la diosa Nut, que es la cúpula celeste, que tú fíjate hasta dónde llegan en su conocimiento, que para crear ellos tenían 360 días al año, entonces necesitaban crear 5 días más. Y para dar esos 5 días, para que la cosecha, la siembra, la recogida y la inundación siempre encajara perfectamente en esos bloques de 4 estaciones y 4 meses cada uno, deciden darle 5 días, que le llaman 5 días se pagó menos. Entonces, para llegar a crear esos días tienen que inventar algo. Entonces crean que la diosa Nut y el dios Heb, que es el suelo, y el dios Ra no les deja que copulen para tener familia. Entonces, el dios Tot, que es el dios de la sabiduría, este que vemos con un pico de ibis, pues le reta a jugar al Senet, que es un juego de mesa, a Ra. Entonces, él dice que sí y se juega esos 5 días, a sabiendas de que va a perder Ra. Pierde esos 5 días, entonces se los ofrece a Nut y ella copula con Heb, y salen los hijos, los dioses,
entre ellos, uno de ellos va a ser el primer faraón de Egipto. Entonces, para que veas a dónde llega, ¿sabes? Para entender y hacerles entender a todo el mundo cómo era la cosmogonía en el Antiguo Egipto, cómo se creaba el mundo, las estrellas, todo, las rotaciones, pues lo contaban a su manera, a su forma. Sí, tienen unos conocimientos tenían todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Bueno, uno de los puntos que ha despertado muchas teorías son también quiénes fueron los que lo construyeron. Fueron trabajadores, fueron esclavos. Hay diferentes relatos, como el bíblico, ¿no? De que diferentes pues pueblos acabaron acercándose, ¿no? a Egipto en aquel momento y participaron de una forma o de otra. Y ahí es donde empezamos a ver ese tipo de teorías, ¿no? Si eran contratados, eran asalariados, eran esclavos. ¿Quiénes fueron? O sea, ¿eran esclavos? ¿Eran personas que contrataban, tenían un salario? Como te decía antes, existe el cementerio de los trabajadores muy cercano a las pirámides, la necrópolis, que enterró a todos. De hecho, los estudios lo corroboran, los estudios arqueológicos lo corroboran porque, de hecho, tenían en los huesos, en las momias, se veían pues lo que era la dureza del trabajo de la época. Estaban remunerados porque, aparte de existir la zofra, que era como ese momento en el que el río Nilo anegaba todos los campos, el 90% de los trabajadores y las personas que vivían en Egipto eran ganaderos y agricultores. Entonces, en el momento que se anegaban los campos, no podían trabajar. Y en esa zofra, en ese trabajo que era obligatorio por un tiempo, pues todos acudían ahí a trabajar en las obras reales, o pues a arreglar templos, o a preparar los hipogeos y las tumbas de los monarcas. Se sabe también de que eran especialistas, canteros y personas especialistas en el trabajo. Lo de la esclavitud es una cosa bíblica y algo que inventa también un poco Hollywood. Eso de ver cómo tiran de un catafalco con sillares enormes a latigazos, no sería absurdo, sería ridículo. No tendría sentido porque al quinto, sexto latigazo que le des a un tío ya no te va a coger una piedra porque no va a poder andar. Entonces no tenía mucho sentido. Está claro que cuando había una contienda bélica, los prisioneros de guerra pues iban a trabajar de manera obligatoria en una construcción y seguramente le iban a dar solamente comida y agua. Pero sin embargo sabemos que los trabajadores, aparte de estar remunerados, tenían una pseudo seguridad social y había ayuda médica cuando lo necesitaban. Está corroborado y se sabe porque hay ostracas y hay papiros que ya lo pueden demostrar, ¿no? Que una persona se había roto un brazo y tenía que tener una solución para poder seguir trabajando en un futuro, ¿sabes? O sea que ese mito lo podemos... Hay que descartarlo totalmente. ¿no? Sí que existió la esclavitud en Egipto, pero no a la forma... Es que es muy diferente el concepto moderno de lo que es la esclavitud al concepto antiguo. O sea, esclavos había, pero no eran como en Roma ni en Grecia. Los esclavos eran esclavos de guerra que venían a trabajar, pero llegaba un momento que se hacían egipcios y acababan viviendo allí. Y sus hijos ya no eran esclavos, eran egipcios. Mira, hay uno de los temas, y me voy a seguir un poco el hilo, que luego regresaremos, pero que me está llegando ahora, y es ¿por qué el faraón? ¿Por qué el faraón tiene esa figura como de Dios? El faraón tenía ese concepto para el pueblo. ¿De dónde viene eso? Pues ahí me pillas. No tengo ni idea, porque como siempre un monarca ha sido, bueno, pues ya sabes tú que de que el hombre deja de andar por ahí suelto y se empiezan a reunir, siempre hay uno que tiene que mandar más, ¿no? Bueno, pues me imagino que seguramente los primeros faraones serían líderes políticos, personas que llegarían a hacer algo, tendrían un poco más bienes que otra persona, y bueno, pues ahí se crearía ese mito, cuando ya se empiezan a crear los mitos en el Antiguo Egipto, y bueno, pues el faraón, como sabemos, era el heraldo en la tierra de los dioses, ¿no? Era, como ellos decían, su carne era sagrada, su cuerpo era sagrado, porque era lo más cercano que había con los dioses. Era como ese oráculo en la tierra que ponía en contacto a divinidades con las personas terrenales, nosotros. Entonces yo creo que tiene que ser por ahí, ¿no? Igual. Estamos hablando de construcciones, pues enormes, construcciones complejas. De hecho, estamos hablando de que tenían unas capacidades y unas matemáticas que estaban muy, digamos, fuera del tiempo en el que ellos vivían. Pero, ¿quién eran los que diseñaban esas pirámides? Porque eran los faraones, eran arquitectos. ¿Quién eran los que diseñaban? ¿Cómo tenía que ser una pirámide? ¿Cuánto tenía que medir? ¿Qué tipo de cámaras tenían? Pues mira,
Lo más antiguo que nos llega sería en la pirámide del rey Zoser. Su arquitecto hace la pirámide, es una persona pues bueno, que está vinculada también a los templos. Imhotep hace y diseña una mastaba muy grande, o eso es lo que se cree, una mastaba muy grande para el soberano. El sistema de enterramiento anterior a las pirámides eran mastabas. Era o sea, lo que es un hipogeo, un agujero en el suelo y por arriba, como un cuadrado, una superficie de piedra o de adobe, de ladrillo, que daba como un recinto, ¿no? a esa tumba, ya fuera real o de un noble o lo que fuera. Entonces, este hombre lo que hace es una mastaba muy grande y cuando diseña los muros que rodean el templo, porque ahora te voy a comentar también que las pirámides no son solamente lo que vemos, las pirámides era una pequeña porción de lo que era todo ese templo dedicado al muerto. Entonces, este hombre diseña esa mastaba y la cubre con un muro y llega el faraón y seguramente le dice, no, o sea, no se ve, mi mastaba la cubre el muro. Entonces la hace más alta y lo que le hace es empieza a darle pisos, ¿no? a la mastaba. Llega un momento que tiene que ampliarla también de largo y hace la pirámide escalonada que conocemos, que es la primera construcción piramidal del ser humano y la pirámide más antigua de la humanidad. Y ya a partir de él, pues todos empiezan a intentar hacerse, pues tú la haces más grande, pues yo ya la voy a hacer más que tú, y así sucesivamente. Pues si tú la has hecho así, yo la voy a hacer en forma piramidal de verdad. Entonces, lo que sabemos de esta pirámide escalonada es que la hace este arquitecto, que, por ejemplo, también sabemos que, o creemos que la pirámide de Keops la hizo un tal Gemiunu, que era alguien que estaba emparentado, arquitecto emparentado también con la familia real. Por lo general, el arquitecto real estaba muy vinculado a la familia real. Pero bueno, no nos imaginamos que sería una sola persona, sino sería una persona con un grupo muy grande de personas que trabajarían en los planos y pues, lo que es la construcción. Y en ese prueba-falla, pues lo que tenemos ahí en la historia, ahí colocadas durante 4.000 años. ¿Cuánto se podía tardar en hacer una pirámide? Heródoto dice 20 años en la de Keops, pero los datos nos hablan de más. El papiro de Merer, porque los egipcios, por ejemplo, en las contabilidades, cuando contaban algo, decían año 27 del segundo mes de la inundación, contando, como lo que os he dicho antes, que eran 4 meses en cada grupo de estaciones, pues cuando está contando ya está en el año 20 y algo. De hecho, mira, lo tengo por aquí apuntado, lo que dice el papiro de Merer, y te lo voy a leer, si me lo permites. Por supuesto. A ver, espérate que me he perdido un poco. Pero... Bueno, pues ha sido un error, porque no te lo voy a poder decir. No lo tengo. Pero bueno, lo que cuenta es el número de trabajadores que tiene, la fecha exacta y cada sillar cuándo se mueve y al momento en que se mueve. Entonces, ya te está dando una fecha aproximada en el año 20 y algo del faraón Keops. Por ellos contaban año primero del faraón. No es porque tuviera un año, sino era el año que ya estaba como rey, como soberano. Entonces, ahí dices que cuentan año 20 del segundo mes de inundación del faraón tal. Ya te está hablando de la época más o menos que era. Entonces, se cree que no fueron 20 años, sino fueron un poquito más. Posiblemente duraría 25 o 26 años, es lo que se cree. Claro, porque estamos hablando de pirámides, vuelvo a reiterarme, con una complejidad enorme para su construcción. Estamos hablando de 20 años. Sin maquinaria, me parece, no sé, lo harían con una facilidad. Partiendo de que la piedra caliza es bastante moldeable y se puede trabajar bastante bien, teniendo también una cantera al lado de esto y con 100 y pico mil personas trabajando en la pirámide, a bastantes turnos. ¿Dices cuántos? Pues no te puedo decir exactamente un número preciso, pero habría, ponle unas 100.000 personas para trabajar. 100.000 personas trabajando en una pirámide. Bueno, igual me he pasado. Igual ponle 50.000 personas, ponle, por poner un número. Es que no te puedo decir ningún número ahora mismo porque yo creo que nadie lo sabe. Nadie lo sabría. Pero entre trabajadores, entre lo que te contaba, ese momento en el que van los trabajadores a trabajar ahí porque está todo anegado y están obligados, que también están remunerados, más los trabajadores profesionales que se dedicaban a la cantería, a transportar piedras, los que transportaban por el río, los que movían las piedras también. Hay un montón, bueno, de hecho me he traído un buen libro, muy, muy, muy interesante, no sé si lo podré enseñar por aquí. Sí, de Nacho Ares, que lo tengo, creo que es de 2004 este libro, y cuenta muchos detalles muy interesantes. Y luego en internet hay trabajos de arqueología, porque se han hecho muchos estudios sobre la Gran Pirámide, ya desde época, ya te digo, desde el siglo V a.C.,
ya se estaban estudiando y viendo cómo se había construido la Gran Pirámide, o esas construcciones piramidales tan grandes. Entonces, yo no tengo los datos exactos de las personas que trabajan y yo creo que muy poca gente los tendrán, pero eran muchos los trabajadores que estaban ahí. Incluso hasta la forma, ¿no? Cortaban la piedra en un cuadrado, que la dividían en 4 cuadrados, la iban cortando por abajo y la iban moviendo. Y luego en el sitio ya precisaban de ir cortando y colocando. Si te fijas en alguna fotografía de la Gran Pirámide, vas a poder ver que tiene una piedra colocada recta, otra que está hacia arriba, otra que está colocada en un hueco. ¿Sí? O sea, no tiene un orden tampoco. Lo que sí que tuvo orden seguramente fue en ese recubrimiento que tenía de caliza blanca. Pero lo que vemos es un esqueleto y si te pones a mirar es un poco chapuza. Si te das cuenta es un poquito chapucilla porque hay relleno de mortero aquí, piedras encajadas en un hueco. Sí, porque cuando vemos la pirámide estamos viendo lo que es el esqueleto, la parte, digamos, la estructura interna, pero no estamos viendo lo que cubría la pirámide. JJ Benítez, que yo me he leído muchos libros de JJ Benítez, ya te digo que empecé siendo muy joven, en casa tuve una gran biblioteca de todos estos supuestos pseudocientíficos que hablaban de los alienígenas, etcétera, ¿no? Y que los habían... Y yo crecí con eso. JJ Benítez contaba que no cabía un folio entre piedra... Pues, eso es ridículo. No cabía un folio, evidentemente, porque es que había un mortero. O sea, había una pasta que echaban para colocar las piedras y que no se movieran. Nada más. O sea, nada de ingeniería alienígena, ni muchísimo menos. O sea, es que era una construcción como la de hoy en día. De hecho, ya te digo, o sea, si un egipcio de la época coetáneo entrara a una catedral, se caería al suelo. Dirían, ¿quién ha hecho esto? Es como, imagínate, dentro de 400 años que venga alguien y digan, las construcciones de las catedrales, estos paletos no lo hicieron. Eso lo tuvieron que hacer los extraterrestres. Esto no es la mano del hombre, viendo los edificios de Benidorm. Es como, ¿a quién va a hacer aquí estos arcos y estas cosas? No. Y bueno, y sobre todo como construimos ahora, ¿no? Que se cae a los 10 años. Sí, bueno. Es que es muy fácil que vengan y nos digan... Sí, habría que traerse unos cuantos para aquí ahora. Imagínate. Te tengo que hacer una pregunta. Sí. Yo he visto muchísimas veces pues, diferentes teorías en documentales de algo como cómo se hizo la pirámide, cómo se hacían las pirámides. Hemos hablado acerca de que se iba a la cantera, se traían en barcos, o sea, a nivel material, ¿de dónde salió el material? Pero la pregunta es, ¿cómo se hicieron las pirámides? Pues no te la puedo contestar porque ni yo ni nadie tenemos la certeza de saber cómo se llegó a hacer. Hay muchísimas hipótesis y teorías, ¿no? Hablan de las rampas estas que ya se hicieron desde muy antiguo. El ir colocando las piedras, ir moviéndolas alrededor, realmente no lo sabemos. Pero lo que sí se sabe es que había un andamiaje y un trabajo con andamios, está clarísimo. Que luego la gente me pregunta, ¿y dónde están los andamios de la Gran Pirámide? Yo le pregunté, ¿dónde están los andamios de la construcción por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, de la Torre Eiffel? No existen, ¿no? Ya hace 200 años. Pues imagínate dónde están los andamios de unas estructuras que se hicieron hace casi 5.000 años. ¿Dónde están? Es imposible. No sabemos cómo se hicieron porque tampoco... Sabemos cómo movían los monumentos muy grandes, cómo cortaban los obeliscos, cómo los transportaban en barcos, ya desde época de Hatshepsut, Reino Nuevo, incluso hasta época romana, cómo se lo llevaban a Roma los emperadores romanos, cómo los cortaban y cómo los volvían a desmontar. Tenemos el ejemplo más grande en los 60, cuando se desmanteló el templo de Ramsés II y se subió un colina arriba porque el lago Nasser iba a inundar y a anegar todo, que por eso tenemos el templo de Devot en España. Entonces, no sé si lo ha visto alguna vez en algún documental, cortaron todo el templo de Abu Simbel, que es gigantesco, y con grúas lo subieron. Pero es que ellos lo montaron sin grúas. O sea, por lo menos sin grúas de colocarlo, pero es que era normal, es que no había grúas, entonces había que moverlo con lo que había, con madera, con andamiajes, con estructuras, con rampas, colocándolo, subiendo la tierra, bajándolo de un lado, pues... Claro, ahí tenemos muchas teorías. Millones de teorías. Bueno, en base a esas teorías, yo he escuchado muchísimas de ellas, desde, de enterrar la pirámide y esas rampas. Bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la más acertada? Ninguna porque cada cual más rocambolesca. Yo creo que, como te digo, se empezó a rellenar todo alrededor de lo que era, ¿no? Esa meseta, lo que era esa piedra grande que había ahí. Se trabajó todo el interior y ya empezaron a colocarla con las cámaras, con todo lo que se va moviendo, con todo lo que tenía alrededor, lo que llamamos nosotros en época moderna la cámara de la reina, la cámara del rey, el pasillo, ¿sabes? Todo.
Se fue colocando tal cual se iban subiendo las piedras y pues me imagino que pues, por muy grandes o por muy pequeños que fueran los sillares se iban colocando uno encima de otros y con la ayuda del peso y las personas, las bestias, incluso andamiaje, se fueron colocando piedras cada vez más arriba. Tuvo que ser así. Hay otra teoría que creo que es también de los 70 o de los 60 que habla de en el interior de la pirámide que había como una especie de pasillos y iban moviendo las piedras. No lo sé, no lo sabemos. Claro, yo por lo menos no lo sé. Hoy a día, al año 2025, sigue siendo un misterio el cómo se construyó una pirámide. Sí. Hoy en día no hay ningún egiptólogo que asiente una teoría que pueda convencer a todo el mundo, porque lo que convence a uno, llega un constructor y te dice eso es imposible. Y te lo tira por la borda porque realmente no tiene mucho sentido. Lo de las rampas hay que descartarlo. Tú imagínate hacer una rampa. O sea, pierde más tiempo en preparar esa rampa, en preparar la tierra, compactarla, para que una piedra de 2.000 toneladas suba. No tiene sentido. Aún estarían construyéndolas. De hecho, no sé dónde vi un matemático hablando de lo que tardarían y aún estarían construyendo la pirámide si tuvieran que enterrar cada camino, ¿no? No tendría sentido. Y la extensión necesitarían un montón de kilómetros para poder hacerlo. 230 metros de ancho en su base. Y 146 que aún era más alta, porque si le añadimos el añadido de la piedra caliza más el benben, o sea, aún hay por lo menos 6 metros, 7 metros más alta de lo que sería hoy en día la construcción. Y más ancha. Bien, vamos a regresar a Egipto, pero más a la parte social. Has hablado de sus dioses, hay muchísimos dioses. Muchos. Y bien... Tú eres experto en jeroglífico también. Estudio jeroglífico. Estudias jeroglífico. Últimamente vemos en las redes sociales muchísima gente, sobre todo divulgadores, hablando de diferentes jeroglíficos que han encontrado en las pirámides, tales como una bombilla, tales como un helicóptero, lo que parece ser como un tanque, también he visto por ahí. O sea, cuéntame todo esto, porque claro, si hablamos de mitos y hablamos de todo esto que rodea a Egipto, no podemos dejarnos este tema. Pues sí, a ver, esto está en el templo de Dendera y lo que hay es una superposición de sellos reales. Los faraones tenían 5 nombres y 2 de los nombres estaban superpuestos en esta construcción, en el templo de Abidos. Seti I preparó su templo y puso su nombre. Entonces su hijo llegó, Ramsés II, cuando el padre murió, y colocó el mismo nombre, o sea, el nombre de Ramsés II, Usermaat-Ra-Setepenra, lo colocó justo encima del de Seti I. Entonces, en esa superposición hay una pareidolia, que es como se le llama modernamente a todo esto, y una mano, que es, por ejemplo, la D, está puesta sobre la otra pieza que hace la forma de un helicóptero. Pero cuando yo, bueno, de esto no sé si podré hablar, pero en mi libro lo explico bastante guay, hablando ahí sobre todo de la luz y cómo se alumbraban en el Antiguo Egipto. Y se ve perfectamente cómo cuando superpones las dos piezas, en ese montaje parece un helicóptero o parece una nave espacial. Yo siempre le digo a la gente, me dicen, no me lo creo. Bueno, pues estudia jeroglíficos como yo, entonces te lo vas a poder corroborar. Yo siempre le digo a la gente, si, por ejemplo, hubiera habido una ayuda extraterrestre en Egipto y hubiera habido naves o tanques en Egipto, ¿por qué solo están en el templo de Abidos y no están en todos los sitios? ¿Solo en un templo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Si nos planteamos eso. Y de las cosas que se han encontrado en la pirámide hay unos símbolos, creo que son unos palitos, un círculo, que no tiene ningún paralelo con nada de lo que es la escritura jeroglífica. Y lo que se cree es que esto se hizo pues o bien en época moderna o en época romana o griega o incluso, pues no sé, en el siglo XVI, en el siglo XV, alguien llegó, lo talló y ahí quedó. Entonces, claro, toda esta gente, no, esto es un idioma que no conocemos. Bueno, pues solamente hay 3 símbolos. Si es un idioma de 3 símbolos, qué simpleza, ¿no? Qué fácil lo tenían, ¿no? Es lo único. Y lo de la luz, bueno, de la luz ya hablaremos también, pero que es lo mismo. O sea, es que todo tiene una explicación perfecta y sencilla porque todo está escrito ahí. Solamente hay que estudiar jeroglíficos un poco para tener la noción de... Entonces podemos decir, nos podemos cargar también este mito, ¿no? Es que decir, no tiene sentido, claro. Al final, la gente que lo esté viendo puede entender que no se trataban de tanques o helicópteros, sino pues una superposición. Una superposición.
De hecho, que tiene mucho más sentido. Claro, tiene bastante más sentido. Cuando pones una boca, que era la R, y una mano que va encima, o sea, es que se ve perfectamente. Entonces, lo que hizo Ramsés II, que iba así, él era el que construía todo, se apoderó que también lo hacían todos los faraones, se apoderó del templo de su padre y quiso poner su nombre encima del de su padre, y ahí queda esa superposición. Pero que cuando tú coges un sello y coges otro con 2 papeles transparentes y lo montas y ves perfectamente lo que te digo. Es exacto. O sea, que no tiene sentido. Vaya. Bien, hay uno de los temas que también son muy, muy caldentes, y es el tema de cómo se alumbraban, como electricidad en las pirámides. De hecho, he escuchado incluso de electricidad libre, de que conexiones con la Punta de Oro, hay muchísimos temas relacionados con esto. ¿Había electricidad? ¿Cómo se iluminaban? ¿Cómo hacían esto? Bueno, pues tan sencillo como... Esto es otro de los mitos que hay hoy en día. Sí, además de verdad. Es un mito, además es una de las cosas que me pregunta también mucha gente, que me dice, pero no lo entiendo, si hay un templo, ¿no? Que hay unas bombillas ahí y salen sujetando unas bombillas grandes. Digo, pues vaya aparatos, imagínate si la bombilla es así de larga, ¿cómo se hará el portabombillas? O sea, ¿dónde está? Que ellos necesitan un descampado para poder ahí. A ver, esto nace por el templo de Dendera, donde aparece una supuesta bombilla con una serpiente dentro, que ya le están diciendo que es como el hilo, ¿no? El hilo que lo que ilumina dentro de la bombilla, etcétera, etcétera. No tengo el nombre correcto de lo que es lo del interior de la bombilla, pero bueno. Pues es tan sencillo como que es el nacimiento del dios Hortematawi, que es el Horus unificador de las 2 tierras, el Alto y el Bajo Egipto, el Egipto que conocemos nosotros, y es el dios Sarsomtus, el que nace dentro de un loto, que tiene mucho que ver con el nacimiento del sol y con el faraón. El sol nace, se vuelve a esconder otra vez en el ocaso. El faraón y el viaje del sol tiene que ver con la muerte y la resurrección del faraón, y el loto sale por el día y se vuelve a esconder por la noche. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron como la flor de loto, el capullo de una flor de loto, y el interior, que el dios se convertía en serpiente. Eso sí que me lo he traído apuntado, que lo he visto antes, de chuleta si quieres, y te lo voy a leer. Tal cual pone en el texto. Dicho por Arsontus, el gran dios que reside en Dendera, el que se eleva del loto como un va viviente. Las creaciones de Suká elevan su perfección. La tripulación de su barca Manjet consagra su imagen, y el pilar Yed sostiene su cuerpo. La primordial bajo su imagen, y los cortesanos de Suká se encuentran bajo su respeto. Ahí está la explicación de las bombillas. Porque, bueno, también si nos remontamos, meteré otro libro también un poquito para leeros un detalle más científico, que reside en el barrio de los trabajadores que estuvieron trabajando para las tumbas del Valle de los Reyes. No, este lugar se llama Deir el Medina. Ahí se encontró un pozo, porque este pueblo vivía aislado del pueblo, porque eran los que trabajaban para las tumbas de los soberanos. Entonces estaban bajo secreto de sumario, no podían ir a contarle pues dónde enterraban a los faraones y dónde estaba todo el oro. Entonces, como ellos tenían el conocimiento y el secreto de esas tumbas, vivían aislados, en el desierto prácticamente. Entonces, tenían que llevarles agua y comida diariamente a todos los trabajadores en general, los que picapedreros, los que decoraban las tumbas. Apareció un pozo que supuestamente se buscó agua y nunca apareció esa agua allí, y lo utilizaron como vertedero. Entonces, los artistas, aparte de cartas de amor, han aparecido escritas en las ostracas, ¿no? en estas lascas de piedra. El papiro no estaba accesible para todo el mundo, y ahí se escribió absolutamente de todo. Pues tenemos muchos datos, de hecho hay hasta incluso en el Museo de Londres, en el British Museum, creo que también hay alguna por ahí. Y están escritos pues las mechas que se necesitaban al día para trabajar bajo la tierra, las lámparas de aceite, la cantidad de aceite, al igual que las herramientas. Lámparas de aceite como nuestras abuelas, en vez de en candil, en platitos pequeñitos. Bueno, bombillas no eran. Ahí está. Ahí lo dejo. Bueno, ahí creo que yo pienso que vamos a tener que ocupar más de un podcast, porque Egipto y todo lo que rodea Egipto es muy extenso, y estoy convencido de que además va a gustar mucho este tipo de contenido. Pero no me quiero marchar no quiero terminar sin tocar un tema que son esas cabezas alargadas. Sí. Claro, porque es que de hecho es uno de los puntos donde se apoya muchísima gente para hablar de alienígenas, de extraterrestres, en estos jeroglíficos. ¿Quiénes eran y por qué tenían esas formas?
Bueno, pues esto nace en el momento de la fundación de Amarna y de la ciudad de Ajetatón. Amenofis IV Akenatón, el padre o supuesto padre de Tutankamón, decide a partir del tercer o cuarto año de sus 17 de reinado hacer un cambio estético y artístico, además de cambiar la capital de Luxor, la forma Ajetatón, esta ciudad, la cambia, la mete en el medio de la nada y hace un cambio artístico a partir del, ya te digo, el cuarto o quinto año, si no recuerdo mal. Y lo que hace es, pues eso, unas formas muy exageradas en la estética, cabezas ahuevadas, hacia atrás, muy como simulando a lo que conocemos como una alienígena, ojos almendrados, pómulos prominentes, labios muy marcados y una estética así un poco, pues, ¿no? Que no se define ni entre hombre ni en mujer, ¿sabes? Es como una mezcla así un poco rara. Y es simplemente un cambio artístico. Lo sabemos porque aparecen representaciones ya de Akenatón anterior a este momento, como en una estética totalmente tradicional egipcia, él, su mujer y las 6 hijas que tenía, y personajes de su entorno de alrededor, desde el visir real, etcétera. Por ejemplo, tenemos una de las tumbas que, si no recuerdo mal, era la tumba. Es que no voy a decir el nombre por no meter la pata, pero creo que es Mereruca. No, Ramose, perdón, se llama Ramose. Era un visir y tenemos la tumba que vemos las representaciones en un principio, es una estética totalmente egipcia y llega en ese momento, en ese periodo, que cambia la estética totalmente. Cuando se conoce que ha muerto el faraón, vuelve otra vez a cambiar la estética más habitual y más tradicional egipcia. Y de hecho, pues eso dura solamente pues unos años. Pero claro, en ese cambio son esas estatuas que vemos en el Museo de Berlín, en el Museo del Cairo, en la Plaza de la Libertad, que vemos esas cabezas a huevas. Sobre todo en el Museo de Berlín hay una buena colección, porque fue no recuerdo cómo se llama el arqueólogo alemán, que descubrió en la misma Amarna la casa de Tutmose, que se llamaba uno de los que trabajaba las figuras de los faraones, de Akenatón y de Nefertiti, el escultor, y se encontraron un montón de bustos con esta estética. También hay otros bustos que ya no tienen esa misma estética, ¿no? Pero bueno, fue ese momento un cambio cultural, al igual que fue un cambio pues, con los dioses, porque también, no sé si habrás oído hablar alguna vez del el faraón hereje, ¿no? El faraón sí, que cambió, hizo el monoteísmo, que de eso habríamos 2 podcasts sobre ese tema, porque también es totalmente falso, o por lo menos no tanto como se ha contado la historia. Entonces fue un cambio estético que se le ocurrió a este buen hombre, a Amenofis IV Akenatón, y fue durante una época muy corta. Entonces no son alienígenas. Estamos hablando de un cambio artístico, pues una tendencia de un faraón concreto. Un momento justo y preciso y, como decía antes, algo único en la historia de Egipto. Pues creo que hemos roto y hemos acabado con muchos mitos y espero que eso guste sobre todo a aquellas personas que les interesa el antiguo Egipto. Y bien, pues José Luis, no puedo más que darte gracias por todo lo que has hecho hoy, lo que has contribuido. Y creo que es momento de que nos digas qué te depara este año 2025, porque has hablado que has escrito un libro. Aquellos que te conocen y los que no te conozcan, o sea, José Luis, ¿qué va a hacer? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, tengo un montón, la verdad, no paro, como siempre me dice mi mujer, Carmen, que no paro, pero es verdad. He escrito un libro que voy a editar con Editorial Dilema, Los cuadernillos de Egipto. Estoy muy, muy contento de poder hacer algo con Dilema, porque es una editorial que me encanta y hace unos libros que recomiendo a todo el mundo. Estoy escribiendo una novela también de Egipto, con un trasfondo real, pero con unos personajes inventados, pero lo que es en un contexto real, que me la estoy gozando, entonces como que me da pena acabarla, ¿sabes? Y bueno, llevo unos meses solo trabajando. Conferencias, que es lo que suelo hacer todos los años. He escrito una nueva que la tengo escrita, pero tengo que retocar alguna cosilla. Y trabajo para coles y institutos que, pues donde vivo ahí en Finestrat, voy a hacer un proyecto también con los 2 colegios que hay para intentar alumbrar algo de luz egipcia con un candil, no con bombillas, a los niños, a ver si alguno tiene ganas y quiere empezar a estudiar algo. Bueno, una de las cosas que hacemos aquí en el Refugio Alfa es que un alfa invite a otro alfa. Así que, ¿en quién has pensado para que venga a visitarnos? Muy interesante. Pues mira, nada mejor
que lo que hemos hablado en este tema de Egipto, en mi pasión, mis estudios y ¿no? los extraterrestres, todo esto que hemos tratado hoy aquí en el podcast, a un amigo que es un experto en la materia que se llama Juan Carlos y es un muy buen amigo mío, muy entendido en la materia, que bueno, que yo creo que todo el rato de su podcast, vamos, o sea, yo creo que vas a salir de aquí verde hoy como los extraterrestres, o por lo menos con los ojos almendrados. Pues está invitado y bueno, esperamos tenerlo por aquí y aprender también de él. Sería una maravilla porque es una persona muy inteligente y tiene muchos datos en su cabeza y da gusto oírlo hablar. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Pues Juan Carlos está invitado al Refugio Alfa. Bueno, pues José Luis Negro, muchas gracias por venir al Refugio Alfa y espero que te lo hayas pasado bien y que vuelvas. Ya sabes que este es tu refugio. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias.